Pensaba en el futuro. Esforzarme por olvidar a Madame de Guermantes me parecía horrible, pero razonable y, por primera vez, posible. Fácil acaso. En la calma absoluta de aquel barrio, oía por delante de mí palabras y risas que debían de proceder de paseantes medio borrachos que regresaban a sus casas. Me paraba para verlos. Miraba hacia el lado de donde había oído el ruido, pero estaba obligado a esperar mucho tiempo, porque el silencio circundante era tan profundo que había dejado pasar con una fuerza y una nitidez increíbles ruido todavía lejanos. Por fin los transeúntes aparecían, no delante de mí como había supuesto, sino a mi espalda, y a gran distancia. Sea que los cruces de las calles y la interposición de las casas hubieran causado por refracción aquel error acústico, sea que resulte muy difícil situar un sonido cuyo origen desconocemos, me había equivocado, tanto como en la distancia en la dirección. El viento arreciaba. Llegaba todo erizado y granado de un anuncio de nieve. Yo volvía a la calle Mayor y saltaba al pequeño tranvía desde cuya plataforma un oficial que parecía no verlos respondía a los saludos de unos soldados desgarbados que pasaban por la acera, con la cara pintarrajeada por el frío, y hacía pensar esa cara en aquella ciudad que el repentino salto del otoño en ese inicio de invierno parecía haber arrastrado más hacia el norte, en la faz rubicunda que Bruegel da a sus aldeanos alegres, dragones y helados. Y precisamente en el hotel en que estaba citado con Saint-Loup y sus amigos, y al que las fiestas que empezaban atraía mucha gente de las cercanías y forasteros había, mientras cruzaba directamente el patio abierto a unas enrojecidas cocinas en las que hacían dar vueltas a pollos en asadores, en que se asaban cochinillos, en que langostas todavía vivas eran arrojadas en lo que el hostelero llamaba el fuego eterno, una afluencia digna de algún censo delante de Belén, tal como lo pintaban los viejos maestros flamencos, de viajeros que se reunían por grupos en el patio, preguntando al patrón o a uno de sus ayudantes, que preferían indicarles un alojamiento en la ciudad cuando no les parecía bueno su aspecto, si podían ser servidos y alojados, mientras un pinche de cocina pasaba llevando del pescuezo una ave que se debatía. Y en el gran comedor que atravesé el primer día, antes de llegar al cuartito donde me esperaba mi amigo, también era un banquete del Evangelio, representado con la ingenuidad de los viejos tiempos y la exageración flamenca en lo que hacía pensar el número de pescados, pulardas, gallos de monte, chochas, pichones, traídos, muy adornados y humeantes, por camareros presurosos que se deslizaban por el parqué para ir más deprisa y los depositaban en la inmensa consola donde los trinchaban inmediatamente, pero donde, por tocar a su fin muchos almuerzos cuando yo llegaba, se amontonaban sin utilizar, como si su profusión y la precipitación de quienes los traían respondiesen, mucho más que a los pedidos de los comensales, al respeto del texto sagrado escrupulosamente seguido en la letra, pero ingenuamente ilustrado con detalles realistas tomados de la vida local, y a una preocupación estética y religiosa por mostrar a la vida del espectador de la fiesta mediante la profusión de las vituallas y el celo de los sirvientes. Estaba uno de estos al fondo de la sala, pensativo e inmóvil junto a un aparador, y con el fin de preguntar a éste, que parecía el único lo bastante tranquilo para responderme en qué saleta se había preparado nuestra mesa, avanzando entre los infiernillos encendidos aquí y allá para impedir que los platos de los rezagados se enfriasen, lo cual no impedía que, en el centro de la sala, los postres estuviesen sostenidos por las manos de un enorme muñeco soportado, a veces, en las alas de un pato de cristal en apariencia y en realidad de hielo, cincelado todos los días con un hierro al rojo y en un gusto muy flamenco por un cocinero escultor. Me dirigí derecho, con riesgo de ser derribado por los otros, hacia aquel sirviente en el que creí reconocer a un personaje cuya cara chata, ingenua y mal dibujada reproducía escrupulosamente su expresión soñadora, ya tocada en parte por la presencia del milagro de una presencia divina que los otros aún no han sospechado. Añadamos que, en razón sin duda de la inminencia de las fiestas, a esa figuración se le agregó un suplemento celeste reclutado por entero en un personal de querubines y de serafines. Un joven ángel músico cuyos rubios cabellos enmarcaban un rostro de 14 años no tañía a decir verdad ningún instrumento, pero soñaba despierto delante de un gongo o de una pila de platos
mientras otros ángeles menos infantiles se afanaban por los espacios desmesurados de la sala, agitando al aire con el incesante estremecimiento de las servilletas que pendían a lo largo de sus cuerpos como alas de puntas agudas pintadas por algún primitivo. Huyendo de estas regiones mal definidas, veladas por una cortina de palmas que servían para que los celestes criados diesen desde lejos la impresión de venir del Empirio, me abrí camino hasta la saleta donde estaba la mesa de San Luc. Allí encontré algunos amigos suyos que cenaban siempre con él, nobles, salvo uno o dos plebeyos en quienes, sin embargo, los nobles habían venteado desde el colegio posibles amigos, y a los que se habían unido de buena gana, demostrando así que, en principio, no eran hostiles a los burgueses, aunque fuesen republicanos, con tal de que tuvieran las manos limpias y fueran a misa. La primera vez, cuando estábamos a punto de sentarnos a la mesa, me llevé a San Luc a un rincón del comedor, y delante de todos los demás, aunque no nos oían, le dije: Robert, está mal elegido el momento y el lugar para decirle esto, pero solo tardaré un minuto. Siempre se me olvida preguntárselo en el cuartel. ¿No es Madame de Guermantes la fotografía que tiene usted sobre la mesa? Claro que sí, es de mi buena tía. Entonces es cierto, qué tonto soy, lo sabía hace mucho, pero nunca había pensado en ello. Dios mío, sus amigos deben de estar impacientes. Hablemos deprisa, están mirándonos o lo dejamos para otra vez, no tiene importancia. No, nada de eso, siga, están ahí para esperarme. De ningún modo, debo ser cortés, son tan gentiles, además, ya sabe usted que no tiene mucha importancia. ¿Conoce usted a esa querida Orián? Esa querida Orián, como si hubiese dicho esa buena Orián. No significaba que San Luc considerase a Madame de Guermantes particularmente buena. En este caso, buena, excelente, querida, son simples esfuerzos de esa que designa a una persona conocida por ambos interlocutores y de la que no se sabe muy bien qué decir a alguien que no pertenece a vuestra intimidad. Buena sirve de entremés y permite ganar tiempo hasta encontrar. ¿La ve usted a menudo? O hace meses que no la he visto. O la veré el martes. O ya no debe ser tan joven. No sabría decirle cómo me alegra que la fotografía sea suya, porque ahora vivimos en su misma casa y he oído decir de ella cosas inauditas. Me habría visto muy apurado para decir cuáles, que hacen que me interese mucho, desde un punto de vista literario, ¿comprende? ¿Cómo diría? Desde un punto de vista balzaquiano. Usted es tan inteligente, lo entenderá al vuelo, pero acabemos pronto. ¿Qué deben de pensar sus amigos de mi educación? Pero si no piensan nada, les he dicho que es usted sublime y están mucho más intimidados que usted. Es demasiado gentil por su parte. Pero ahora que lo pienso, Madame de Guermantes no sospecha que yo le conozco, ¿verdad? No lo sé, no la he visto desde el verano pasado, porque no he ido a París de permiso desde que ella ha vuelto. Debo confesárselo. Me han asegurado que me cree un perfecto idiota. Eso sí que no lo creo. Orián no será un águila, pero tiene muy poco de estúpido. Como ella sabe, no me gusta demasiado, en general, que haga público sus buenos sentimientos hacia mí, porque carezco de amor propio. Por eso lamento que haya dicho cosas amables a cuenta mía a sus amigos. Nos reuniremos con ellos dentro de 2 segundos. Pero en el caso de Madame de Guermantes, si pudiese hacerle saber, incluso con un poco de exageración, lo que usted piensa de mí, me haría un gran favor. Con mucho gusto, si es eso todo lo que tiene que pedirme, no resulta demasiado difícil, pero ¿qué importancia puede tener lo que ella piense de usted? Supongo que a usted le importa poco. En cualquier caso, si solo es eso, podemos hablar de ello delante de todo el mundo o cuando estemos solos. Porque tengo miedo a que se fatigue usted hablando de pie y de una forma tan incómoda cuando tantas ocasiones tenemos de estar juntos. Era precisamente aquella incomodidad la que me había dado el valor de hablar a Robert. La presencia de los otros era para mí un pretexto que me autorizaba a dar a mis palabras un giro rápido y deslavazado, gracias al cual podía disimular más fácilmente la mentira en que incurría, fingiendo ante mi amigo que había olvidado su parentesco con la duquesa y para no dejarle tiempo a que me hiciese sobre los motivos que me impulsaban a desear que Madame de Guermantes me supiese amigo suyo, inteligente, etc., unas preguntas que me habrían alterado mucho, dado que no habría podido responderlas. Robert, me asombra que usted, tan inteligente, no sea capaz de comprender que no se debe discutir una cosa que agrada a nuestros amigos, sino hacerla. Si usted pensase decirme algo, y es más, me encantaría que me pidiese algo, le garantizo que no le pediría explicaciones.
Voy más allá de lo que deseo. No deseo conocer a Madame de Guermantes, pero para ponerle a prueba habría debido decirle que deseaba comer con Madame de Guermantes y sé que usted no lo habría hecho. No solo lo habría hecho, sino que lo haré. ¿Cuándo? En cuanto vuelva a París, seguramente dentro de 3 semanas. Ya veremos. Además ella no querrá. No puedo decirle cuánto se lo agradezco, pero si no es nada. No me diga eso, es enorme, porque ahora veo el amigo que es usted para mí. Lo que le pido, sea importante o no, desagradable o no, que yo esté interesado en realidad o solo para poner la prueba, importa poco. Usted dice que lo hará y eso revela la delicadeza de su inteligencia y de su corazón. Un amigo tonto se hubiese puesto a discutir. Eso era precisamente lo que él acababa de hacer, pero quizás yo quería halagar su amor propio. Quizás también era sincero, porque la única piedra de toque del mérito de otro consistía, a mis ojos, en su utilidad respecto a la única cosa que me parecía importante, mi amor. Luego añadí por doblez, o por un exceso auténtico de ternura producido por la gratitud, por el interés y por todo lo que la naturaleza había puesto en los rasgos mismos de Madame de Guermantes en su sobrino Robert, pero tenemos que volver con los otros, y solo le he pedido una de las dos cosas, la menos importante. La otra lo es más para mí, aunque temo que me la niegue. ¿Le molestaría que nos tuteásemos? Molestarme, todo lo contrario, alegría, llantos de alegría, felicidad infinita desconocida. ¿Cuánto se lo agradezco? Te lo agradezco. Cuando también empiece usted. Me causa tanto placer que, si usted quiere, puede no hacer nada sobre lo de Madame de Guermantes. El tuteo me basta. Se harán las dos cosas. Ah, Robert, escuche. Le dije todavía a Saint-Loup durante la cena. Oh, qué cómica es esta conversación a trozos y a ratos robados. Y además, no sé por qué. Esa señora de la que acabo de hablarle. ¿Sabe? Sí, sabe a quién me refiero. Pero bueno, ¿me toma usted por un cretino del Valais? ¿Por un retrasado? No, ¿podría darme su fotografía? Mi intención era simplemente pedirle que me la prestase, pero en el momento de hablar experimenté una sensación de timidez que me pareció indiscreta, me pareció indiscreta mi petición, y para que no se notase la formulé con mayor brutalidad, aumentando todavía más su alcance como si fuese completamente natural. No, antes tendría que pedirle permiso a ella, me respondió. Acto seguido se puso colorado. Me di cuenta de que me ocultaba parte de su pensamiento, que me atribuía a mí la misma actitud, que servía a mi amor solo a medias, a reserva de ciertos principios de moralidad, y le detesté. Y sin embargo, me conmovía ver lo diferente que Saint-Loup se mostraba conmigo cuando no estaba solas con él, sino en compañía de sus amigos. Su mayor amabilidad me habría dejado indiferente si lo hubiese creído voluntaria, pero la sentía involuntaria y formada únicamente por todo lo que debía de decir sobre mí cuando yo estaba ausente y que callaba cuando estábamos solos. En nuestros encuentros a solas yo intuía desde luego el placer que sentía hablando conmigo, pero era un placer que casi nunca expresaba. Ahora, en cambio, ante las mismas frases que de ordinario saboreaba sin darse cuenta, vigilaba con el rabillo del ojo si producían en sus amigos el efecto con que él había contado y que debía responder a lo que les había anunciado. La madre de una debutante no habría seguido con mayor atención las réplicas de su hija y la actitud del público. Si yo decía una frase ante la que, a solas conmigo, se habría limitado a sonreír, temía que no hubiese sido bien comprendida y me decía, ¿cómo? Para que la repitiese, para crear la debida atención, y acto seguido, volviéndose hacia los otros y convirtiéndose sin querer, al mirarlos con una sonrisa en el estimulador de su risa, me presentaba por primera vez la idea que tenía de mí y que en muchas ocasiones había debido expresar a sus amigos. De modo que de golpe me veía a mí mismo desde fuera, como quien lee su nombre en el periódico o se ve en un espejo. Una de aquellas noches me ocurrió querer contar una historia bastante cómica sobre Madame Blandais, pero me detuve inmediatamente al reconocer que Saint-Loup ya la conocía y que, cuando quise decírsela al día siguiente de mi llegada, me había interrumpido diciéndome, ya me la contó usted en Balme. Por eso me sorprendió mucho ver que me exhortaba a continuar, asegurándome que no conocía la historia y que le divertiría mucho. Le dije, no se acuerde usted, pero la reconocerá enseguida. No, te juro que te confundes. Nunca me la has contado. Venga, sigue. Y durante toda la historia clavaba sus miradas extasiadas y febriles tan pronto en mí como en sus camaradas.
Solo cuando, entre las risas de todos, hube acabado, comprendí que se había valido de aquella historia para dar a sus camaradas una elevada idea de mi ingenio y que por eso había fingido no conocerla. Así es la amistad. La tercera noche, uno de sus amigos, con el que no había tenido yo ocasión de hablar las 2 primeras veces, charló largo rato conmigo, y le oía decir a media voz a Saint-Loup lo mucho que la conversación le agradaba. Y, de hecho, pasamos casi toda la velada hablando juntos ante nuestros vasos de Sauterne, que no vaciábamos. Separados, protegidos de los demás por 2 velos magníficos de una de esas simpatías entre hombres que, cuando no tienen la atracción física por base, son las únicas que resultan totalmente misteriosas. De esa misma naturaleza enigmática me había parecido en Balbec el sentimiento que Saint-Loup experimentaba por mí, sentimiento que no se confundía con el interés de nuestras conversaciones, desligado de cualquier vínculo material, invisible, intangible, y cuya preferencia sentía él sin embargo en sí mismo como una especie de flogisto, de gas, hasta el punto de poder hablar de ello con una sonrisa. ¿Y acaso había algo aún más sorprendente en aquella simpatía nacida de ahí, en una sola velada, como una flor que se hubiese abierto en unos minutos gracias al calor de la pequeña sala? No pude dejar de preguntar a Robert, cuando me hablaba de Balbec, si estaba verdaderamente decidido su matrimonio con Mademoiselle d'Ambrasac. Me declaró que no solo no estaba decidido, sino que nunca se había hablado de ello, y que nunca la había visto, que ni siquiera sabía quién era. Si en ese momento hubiese visto yo a ciertas personas del gran mundo que habían anunciado aquel matrimonio, me habrían informado del matrimonio de Mademoiselle d'Ambrasac con un hombre que no era Saint-Loup, y de la boda de Saint-Loup con una joven que no era Mademoiselle d'Ambrasac. Las hubiese dejado muy sorprendidas recordándole sus predicciones en contrario, todavía tan recientes. Para que este pequeño juego pueda continuar y multiplicar las noticias falsas, acumulando sucesivamente sobre cada nombre el mayor número posible de ellas, la naturaleza ha dotado a este género de jugadores de una memoria tanto más corta cuanto mayor es su credulidad. Saint-Loup me había hablado de otro camarada suyo, también presente aquella noche, con el que se entendía particularmente bien, pues ambos eran en aquel medio los 2 únicos partidarios de la revisión del proceso de Dreyfus. Oh, él sí que no es como Saint-Loup, es un energúmeno, me decía mi nuevo amigo. Ni siquiera va de buena fe. Al principio decía, basta con esperar. En el caso anda metido un hombre que conozco bien, lleno de finura, de bondad, el general Boisdel. Podemos confiar sin vacilación alguna en su parecer. Pero cuando supo que Boisdel proclamaba la culpabilidad de Dreyfus, Boisdel ya no valía nada. El clericalismo, los prejuicios del Estado Mayor le impedían un juicio sincero, aunque al menos nadie era tan clerical como nuestro amigo antes de su Dreyfus. Entonces nos dijo que de todos modos se sabría la verdad, porque el caso quedaría en manos de Saussure, y que este soldado republicano, nuestro amigo pertenece a una familia ultramonárquica, era un hombre de bronce, una conciencia inflexible. Pero cuando Saussure proclamó la inocencia de Estersaint, nuestro amigo encontró para ese veredicto nuevas explicaciones desfavorables, no para Dreyfus, sino para el general Saussure. Era el espíritu militarista lo que cegaba a Saussure, y fíjese que nuestro amigo es tan militarista como clerical, o al menos lo era, porque ya no sé qué pensar de él. Su familia está desesperada viéndole sostener estas ideas. Dije bien volviéndome a medias hacia Saint-Loup para no darle la impresión de que me aislaba, y también hacia su camarada para hacerle partícipe de la conversación. Lo cierto es que la influencia que se presta al medio es especialmente verdad para el medio intelectual. Cada uno es el hombre de su propia idea. Hay muchas menos ideas que hombres, y por eso todos los hombres que tienen una misma idea se parecen. Como una idea no tiene nada de material, los hombres que solo están materialmente alrededor del hombre de una idea no la modifican lo más mínimo. En ese momento me interrumpió Saint-Loup porque uno de los jóvenes militares acababa de señalarme con una sonrisa, diciéndole, Duroc, es Duroc calcado. Yo ignoraba lo que quería decir, pero me daba cuenta de que la expresión del rostro intimidado era más que benévola.
Saint-Loup no se contentó con esta aproximación. En un delirio de alegría que sin duda duplicaba lo que sentía, haciéndome brillar delante de sus amigos, me repetía con extraordinaria volubilidad, palmoteándome como a un caballo que ha llegado el primero a la meta: «¿Sabes que eres el hombre más inteligente que conozco?». Y corrigiéndose, añadió, junto con el Stir: «No te molesta, ¿verdad? Por escrúpulo, ¿entiendes? Por ejemplo, te lo digo como podría decirse de Balzac: es usted el mayor novelista del siglo junto con Stendhal». Exceso de escrúpulo, ¿comprendes? En el fondo, inmensa admiración. ¿No? ¿No estás de acuerdo en lo de Stendhal?, añadía con una ingenua confianza en mi juicio, que se traducía en una deliciosa interrogación risueña, casi infantil, de sus ojos verdes. «Ah, bien veo que piensas como yo. Bloch detesta a Stendhal. Me parece estúpido de su parte. De todos modos, la Catroche sigue siendo una cosa enorme. No, me alegra que pienses como yo. ¿Qué es lo que más te gusta de la Chartreuse? Dímelo». Me combinaba con juvenil impetuosidad, y su fuerza física amenazadora daba a su pregunta un no sé qué de espantoso. «¿Mosca? ¿Fabricio?». Yo respondía tímidamente que Mosca tenía algo de Monsieur de Norpois, tras lo cual un torrente de risa del joven Sigfrido Saint-Loup no había terminado de añadir: «Pero Mosca es mucho más inteligente, menos pedante». Cuando oía a Robert gritar «bravo», batiendo realmente las manos, riendo hasta ahogarse y gritando «totalmente exacto, excelente, eres increíble». Cuando yo hablaba, hasta la aprobación de los otros le parecía casi excesiva a Saint-Loup, que exigía silencio. Y como un director de orquesta interrumpe a sus músicos con un golpe de batuta porque alguien ha hecho ruido, riñó al perturbador. «Guibert», dijo, «debe estar callado cuando alguien habla. Ya lo dirá después. Vamos, siga», me dijo. Respiré, porque había temido que me hiciese empezar de nuevo. Y desde el momento en que una idea, continué, es algo que no puede participar de los intereses humanos, ni podría gozar de sus ventajas, en los hombres que tienen una idea no influye el interés. «No es como para quedarse con la boca abierta, amigos», exclamó cuando hube acabado de hablar. Saint-Loup, que me había seguido con los ojos con la misma solicitud ansiosa que si hubiese caminado sobre la cuerda floja: «¿Qué es lo que quería decir usted, Guibert?». «Decía que el señor me recordaba mucho al comandante Duroc. Creí estar oyéndole». «También yo lo he pensado muy a menudo», respondió Saint-Loup. «Hay muchos puntos de contacto, pero este tiene 1000 cosas que Duroc no tiene, ya lo verán». Así como un hermano de este amigo de Saint-Loup, alumno de la Schola Cantorum, no pensaba para nada sobre cualquier obra musical nueva, como su padre, su madre, sus primos y sus compañeros de club, sino exactamente como todos los demás alumnos de la escuela, así este suboficial noble, del que Bloch se formó una idea extraordinaria cuando le hablé de él, porque, emocionado al saber que era de su mismo partido, se lo imaginaba, sin embargo, debido a sus orígenes aristocráticos y a su educación religiosa y militar infinitamente distinto, adornado con la misma fascinación que un nativo de una remota comarca, tenía una mentalidad, como empezaba a decirse, análoga a la de todos los dreyfusistas en general y de Bloch en particular, una mentalidad sobre la que no podía tener el menor influjo ni las tradiciones de su familia ni los intereses de su cartera. Así es como se había casado un primo de Saint-Loup con una joven princesa de Oriente, que, según decían, hacía versos dignos de Víctor Hugo o de Alfred de Vigny, y de la que, no obstante, se suponía que debía de tener un espíritu peculiar y, en cierto modo, inconcebible, un espíritu de princesa oriental recluida en un palacio de las 1001 noches. A los escritores que tuvieron el privilegio de acercarse a ella les estaba reservada la decepción, o más bien la alegría, de oír una conversación que no hacía pensar para nada en Ceresade, sino en una persona genial del tipo de Alfred de Vigny o de Víctor Hugo. Me agradaba sobre todo charlar con ese joven, igual que con los otros amigos de Robert por lo demás, y con el propio Robert, del cuartel, de los oficiales de la guarnición, del ejército en general. Gracias a esa escala inmensamente ampliada en que vemos las cosas, por pequeñas que sean, en cuyo medio comemos, conversamos y vivimos nuestra vida real,
gracias a esa formidable sobreestimación que sufre y que hacen que todo lo demás, ausente del mundo, no pueda competir con ella y adquiera, en comparación, la inconsistencia de un sueño, había empezado a interesarme por las diversas personalidades del cuartel, por los oficiales a los que divisaba en el patio cuando iba a ver a Sarlú, o si estaba despierto cuando el regimiento pasaba debajo de mis ventanas. Me habría gustado saber detalles sobre el comandante que tanto admiraba Sarlú y sobre el curso de historia militar que me habría encantado incluso estéticamente. Sabía que en Robert cierto énfasis verbal era con frecuencia un poco hueco, pero otras veces significaba la asimilación de ideas profundas que era muy capaz de comprender. Por desgracia, en materia de ejército, Robert estaba preocupado sobre todo en ese momento por el caso Dreyfus. Hablaba poco del tema porque en su mesa era el único dreyfusista. Los demás se mostraban violentamente hostiles a la revisión, salvo mi vecino de mesa y nuevo amigo, cuyas opiniones parecían bastante fluctuantes. Admirador convencido del coronel, que pasaba por oficial brillante y había condenado de agitación contra el ejército en diversas órdenes del día que le habían ganado fama de antidreyfusista, mi vecino había sabido que su jefe había dejado escapar ciertas observaciones, dando a entender que tenía dudas sobre la culpabilidad de Dreyfus y que seguía concediendo su estima a Picard. Sobre este último punto, en todo caso, el rumor del relativo dreyfusismo del coronel estaba mal fundado, como todos los rumores venidos de no se sabe dónde que se producen alrededor de todos los grandes casos, porque poco después este mismo coronel, encargado de interrogar al antiguo jefe del servicio de información, lo trató con una brutalidad y un desprecio nunca igualado todavía hasta entonces. Sea como fuere, y aunque no se hubiera permitido informarse directamente con el coronel, mi vecino había tenido con Sarlú la cortesía de decirle, en el tono con que una dama católica anuncia a una dama judía que su párroco reprueba las matanzas de judíos en Rusia y admira la generosidad de ciertos israelitas, que el coronel no era para el dreyfusismo. Para cierto dreyfusismo, al menos, el adversario fanático mezquino que se había querido pintar. No me extraña, dijo Sarlú, porque es un hombre inteligente, mas, a pesar de todo, los prejuicios del linaje y sobre todo del clericalismo le ciegan. Ah, me dijo, el comandante Duroc, el profesor de historia militar del que te he hablado. Ese sí que, al parecer, comparte a fondo nuestras ideas. Por lo demás, me hubiera sorprendido lo contrario, porque no solo es persona de inteligencia sublime, sino radical socialista y masón. Tanto por cortesía hacia sus amigos, a quienes las profesiones de fe dreyfusista de Sarlú resultaban penosas, como porque otras cosas me interesaban más, pregunté a mi vecino si era exacto que aquel comandante hacía demostraciones de la historia militar de auténtica belleza estética. Es absolutamente cierto. ¿Pero qué entiende usted por eso? Bueno, verá, por ejemplo, todo lo que usted lee, supongo, en el relato de un narrador militar, los hechos más pequeños, los acontecimientos más nimios, no son otra cosa que los signos de una idea que hay que descubrir y que muchas veces oculta a otras, como en un palimpsesto. De modo que tiene usted un conjunto tan intelectual como cualquier otra ciencia o cualquier otro arte, y que es satisfactorio para el espíritu. Ejemplo, si no es abusar. Es difícil explicarte cómo, interrumpió Sarlú. Lees, por ejemplo, que cierto contingente ha intentado, antes incluso de seguir adelante, el nombre del contingente y su composición no carecen de significado. Si no es la primera vez que la operación se intenta y si para la misma operación vemos que aparece otro contingente, puede ser la señal de que los precedentes han sido aniquilados o han sufrido graves pérdidas en la citada operación, que ya no están en condiciones de llevar a buen término. Ahora bien, hay que recoger información sobre ese contingente hoy aniquilado. Si eran tropas de choque, mantenidas en reserva para ofensivas de importancia, ya que un contingente nuevo de menor calidad tiene pocas probabilidades de vencer donde aquellas han fracasado. Además, si no nos encontramos al principio de una campaña, hasta ese contingente nuevo puede estar compuesto por tropas recogidas aquí y allá, lo cual puede proporcionar sobre las fuerzas de que todavía dispone el beligerante sobre la inminencia del momento en que sean inferiores a las del adversario, indicaciones
que prestarán a la operación misma que ese contingente va a intentar un significado distinto, porque si ya no está en condiciones de reparar sus pérdidas, hasta sus mismos éxitos no harán otra cosa que encaminarlo aritméticamente hacia el aniquilamiento final. Por otra parte, el número de orden que designa el contingente adversario no es menos significativo. Si, por ejemplo, se trata de una unidad mucho más débil y que ya ha consumido varias unidades importantes del enemigo, la operación misma cambia de carácter, porque aunque debiese terminar con la pérdida de la posición ocupada por el defensor, haberla ocupado durante algún tiempo puede representar un gran éxito si con fuerzas muy escasas ha conseguido destruir otras muy considerables del adversario. Si en el análisis de los contingentes comprometidos se descubren así cosas tan importantes, te será fácil comprender que el estudio de la posición misma, de las rutas de comunicación, de las vías férreas que esa posición domina, de los avituallamientos que protege, resulta más determinante todavía. Hay que estudiar lo que llamaré todo el contexto geográfico, añadió Saint-Loup riendo, y en efecto quedó tan contento de esa expresión que luego, cada vez que la empleó, incluso meses después, siempre la acompañó de la misma risa. Sí, mientras uno de los dos beligerantes está preparando la acción, lees que una de sus patrullas es destruida en los alrededores de la posición por el otro beligerante. Una de las conclusiones que puede sacar es que el primero trataba de darse cuenta de los trabajos defensivos con que el segundo se propone hacer frente a su ataque. Una acción particularmente violenta sobre un punto concreto puede significar el deseo de conquistarlo, pero también el deseo de entretener en él al adversario, de no responderle allí donde ha atacado, o incluso no ser más que una finta y ocultar, mediante ese redoblamiento de violencia, retiradas de tropas de ese punto. Es una finta clásica en las guerras de Napoleón. Por otro lado, para comprender el significado de una maniobra, su probable objetivo y, por consiguiente, de qué otras irá acompañada o seguida, no es irrelevante consultar no tanto lo que anuncia el mando y que acaso esté destinado a engañar al adversario, a disfrazar un posible fracaso, como las ordenanzas militares del país. Siempre debe suponerse que la maniobra que ha querido intentar en un ejército es la prescrita por la ordenanza en vigor en circunstancias análogas. Si, por ejemplo, la ordenanza prescribiese acompañar un ataque frontal con un ataque de flanco, si fracasado este segundo ataque el mando sostiene que no tenía relación alguna con el primero y que solo se trataba de un ejercicio de diversión, hay muchas probabilidades de que la verdad deba buscarse en la ordenanza y no en las declaraciones del mando. Y no solo están las ordenanzas de cada ejército, sino sus respectivas tradiciones, costumbres y doctrinas. Tampoco debe descuidarse el estudio de la actividad diplomática, que siempre se encuentra en perpetuo estado de acción y de reacción sobre la actividad militar. Incidentes en apariencia insignificantes, mal comprendidos en su momento, te explicarán que el enemigo, contando con una ayuda de la que, como esos incidentes revelan, se ha visto privado, solo ejecutó en realidad una parte de una acción estratégica. De suerte que, si sabes leer la historia militar, lo que es relato confuso para el común de los lectores se convertirá para ti en un encadenamiento de hechos tan racional como un cuadro para el entendido capaz de ver que lleva sobre sí o tiene en las manos el personaje, mientras el atolondrado visitante de museos se deja aturdir y volver tarumba por vagos colores. Pero, así como ciertos cuadros, no basta observar que el personaje sostiene un cáliz, sino que lo que hay que saber es por qué el pintor le ha puesto en las manos un cáliz, qué simboliza con ello. Esas operaciones militares, prescindiendo incluso de su fin inmediato, están de ordinario en la misma mente del general que dirige la campaña, calcadas sobre batallas más antiguas que son, si quieres, como el pasado, como la biblioteca como la erudición, como la etimología, como la aristocracia de las nuevas batallas. Y repara que en este momento no hablo de la identidad local, como diría, espacial de las batallas. También existe. Un campo de batalla no ha sido o no será a través de los siglos otra cosa que el campo de una sola batalla. Si ha habido campo de batalla es porque reunía determinadas condiciones de situación geográfica, de naturaleza geológica, de defectos, incluso capaces de entorpecer al adversario. Un río, por ejemplo,
que lo corta en dos, que lo ha convertido en un buen campo de batalla, y como ya lo ha sido, también lo será. No se hace un atelier de pintura de una habitación cualquiera, no se hace un campo de batalla de cualquier posición, hay lugares predestinados, pero una vez más, no es de eso de lo que pretendía hablar, sino del tipo de batalla que se imita, de una especie de calco estratégico, de pastiche táctico, si quieres, la batalla de Ulm, de Lodi, de Leipzig, de Canas. No sé si todavía habrá guerras ni entre qué pueblos, pero si las hay, puedes estar seguro de que habrá, y deliberadamente por parte del jefe, un Canas, un Austerlitz, un Rothbach, un Waterloo, por citar solo algunas. Hay quienes no se molestan en afirmarlo. El mariscal von Schlieffen y el general Falkenhausen han preparado por adelantado contra Francia una batalla de Canas, estilo Aníbal, con contención del adversario en todo el frente y avance por las dos alas, especialmente por la derecha en Bélgica, mientras Bernhardi prefiere el orden oblicuo de Federico el Grande, Leuthen antes que Canas. Otros exponen con menos crudeza sus puntos de vista, pero puedo garantizarte, amigo mío, que Beauconseil, ese jefe de escuadrones que te presenté el otro día y que es un oficial de grandísimo futuro, ha empollado su pequeño ataque al Prasen. Conoce todos sus detalles, lo guarda en reserva, y si alguna vez tiene ocasión de ejecutarlo, no fallará el golpe y nos lo servirá con toda rotundidad. El hundimiento del centro en Riboy, ya verás, volverá a repetirse si todavía hay guerras. No está más caducado que la Ilíada. Te diré, además, que estamos casi condenados a los ataques frontales, porque no se quiere caer de nuevo en el error del 70, sino ir a la ofensiva, nada más que a la ofensiva. Lo único que me desconcierta es que, si solo veo a espíritus retardatarios oponerse a esa magnífica doctrina, con todo, a uno de mis maestros más jóvenes, a Magín, que es un hombre de talento, le gustaría que se respetase la importancia, provisionalmente por supuesto, de la defensiva. No es fácil responderle cuando cita, por ejemplo, Austerlitz, donde la defensiva no es más que el preludio del ataque y de la victoria. Estas teorías de Saint-Lô me hacían feliz. Me permitía esperar que quizá no era víctima en mi vida en Donsière frente a aquellos oficiales de los que oí hablar bebiendo el Sauterne, que proyectaba sobre ellos su fascinante reflejo de aquel mismo efecto de aumento merced del cual me habían parecido enormes cuando estaba en Baalbek el rey y la reina de Oceanía, la pequeña sociedad de los 4 sibaritas, el joven jugador, el cuñado de Legradi, ahora empequeñecidos a mis ojos hasta parecerme inexistentes. Tal vez lo que hoy me agradaba no llegase a serme indiferente mañana, como siempre me había ocurrido hasta entonces. El ser que todavía era yo en ese momento quizás no estuviese condenado a una próxima destrucción, ya que a la pasión ardiente y fugaz que dedicaba esas pocas noches a todo lo relativo a la vida militar, Saint-Lô añadía, con lo que acababa de revelarme sobre el arte de la guerra, un fundamento intelectual de una naturaleza permanente, capaz de convencerme con una fuerza tal que me permitiese creer, sin tratar de engañarme a mí mismo, que, cuando me marchase de allí, seguiría interesándome en las ocupaciones de mis amigos de Donsière y que no tardaría en volver a su lado. Para estar más seguro, sin embargo, de que ese arte de la guerra fuese realmente un arte en el sentido espiritual de la palabra, tus palabras me interesan mucho, le dije a Saint-Lô, pero dime, hay un punto que me preocupa. Creo que podría apasionarme por el arte militar, pero antes